Un joven heredero, criado entre lujos y engaños, fue traicionado por la persona que más admiraba, su propio padre, un millonario implacable que lo manipuló con una mentira devastadora, hasta que la verdad salió a la luz y lo destruyó por dentro. Antes de compartir este relato de traición y dolor, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La historia comienza en una mansión que parecía sacada de un sueño. Cristales impecables, jardines diseñados como obras de arte, autos de lujo alineados frente a la entrada. Allí vivía Alejandro, un joven de apenas 16 años, educado en los mejores colegios y rodeado de comodidades que muchos no podían imaginar. Pero aunque su vida brillaba hacia afuera, dentro de su corazón había un vacío, la ausencia de una madre a la que jamás había conocido. Su padre, don Ernesto, un empresario con fama de despiadado, siempre le había dicho que su madre lo había abandonado cuando era niño, que no soportó la vida familiar y los dejó atrás. Cada vez que Alejandro preguntaba más, Ernesto le respondía con frialdad. No pierdas tiempo en recuerdos inútiles. Yo soy todo lo que necesitas. Sin embargo, en las miradas de los trabajadores de la casa, Alejandro sentía que había algo que no cuadraba. Cada vez que preguntaba por su madre, los ojos de las empleadas se llenaban de un silencio incómodo, como si ocultaran un secreto demasiado grande para revelarlo. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca privada de su padre, encontró un cajón con llave mal cerrada. Dentro había cartas amarillentas, fotografías antiguas y un collar con iniciales que no reconocía. Entre los papeles, destacaba una carta rota que parecía escrita por una mujer, su madre. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. ¿Era cierto que lo había abandonado, o había algo más detrás de esa historia? Con esa duda clavándose como un puñal en su mente, Alejandro tomó la decisión de averiguar la verdad, sin saber que ese camino lo llevaría a descubrir un engaño tan cruel que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir. La imagen de aquella carta desgarrada lo perseguía una y otra vez. ¿Por qué su padre le ocultaría algo así? El chico se levantó temprano, con la determinación de volver a revisar el cajón, pero cuando llegó a la biblioteca, todo había desaparecido. Ni las cartas, ni las fotos, ni el collar estaban allí. El joven sintió un frío recorrerle la espalda. Alguien sabía que él había encontrado la caja. Y no era difícil adivinar quién, don Ernesto. En el desayuno, Ernesto lo miró con esa sonrisa fría que usaba tanto en las juntas de negocios como en su propia casa. ¿Dormiste bien, hijo?, preguntó, mientras sorbía lentamente su café. Alejandro dudó en responder. Su voz salió quebrada. Papá, ¿por qué nunca hablas de mamá? Ernesto soltó una carcajada seca, como si la pregunta le pareciera absurda. Porque no mereces ser recordada. Nos dejó. Fue una cobarde. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero Alejandro no estaba convencido. En su interior, algo le gritaba que esa no era la verdad. Y esa duda crecía como una sombra imposible de detener. Esa misma tarde, Alejandro decidió hablar con Clara, la empleada más antigua de la mansión. Con voz temblorosa le preguntó. Clara, ¿es cierto que mi madre me abandonó? La mujer lo miró a los ojos, y aunque intentó callar, un brillo de tristeza se escapó en su mirada. Con un susurro casi inaudible, solo respondió. No todo es como te lo han contado, Alejandro, pero debes tener cuidado. Aquellas palabras fueron como gasolina en un fuego que ya ardía en su corazón. Si Clara sabía algo, significaba que había más detrás de la historia. Y ahora Alejandro no descansaría hasta descubrirlo. Alejandro pasó el resto del día con la mente atormentada. Cada gesto de su padre, cada palabra de Clara, cada recuerdo de su infancia, todo parecía encajar en un rompecabezas lleno de piezas ocultas. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos silenciosos de la mansión, escuchó voces provenientes del despacho de Ernesto. Se acercó con sigilo, pegando la oreja a la puerta entreabierta. Dentro, su padre hablaba por teléfono. Su tono era distinto, más nervioso que de costumbre. No puede salir a la luz, si Alejandro se entera, todo lo que he construido se derrumbaría, dijo con un hilo de voz. El corazón del muchacho dio un vuelco. ¿Qué era aquello que no debía saber? ¿Qué secreto podía destruir la vida de su padre y, de paso, la suya? De pronto, la voz de Ernesto subió de tono. Ella nunca volverá.
Me aseguré de eso hace muchos años. Alejandro retrocedió, con las piernas temblorosas. Sintió que el aire le faltaba, como si la casa entera se hubiera vuelto una prisión de mentiras. Cuando por fin se atrevió a regresar a su habitación, juró en silencio que averiguaría toda la verdad, aunque eso significara enfrentarse al hombre que más temía y más admiraba, su propio padre. Pero no sabía que, en ese mismo instante, Ernesto ya sospechaba que su hijo estaba empezando a descubrir demasiado. A la mañana siguiente, Ernesto llamó a Alejandro a su despacho. El joven entró con cautela, todavía con la voz de su padre en el teléfono resonando en su cabeza. Ernesto estaba de pie junto al ventanal, mirando los jardines con las manos cruzadas detrás de la espalda. Sin girarse, habló con un tono severo. Alejandro, hay cosas que no debes hurgar. La curiosidad puede ser peligrosa. El muchacho se estremeció. ¿Cómo podía saberlo? ¿Había descubierto que lo escuchó la noche anterior? ¿De qué hablas, papá?, preguntó, fingiendo inocencia. Ernesto giró lentamente y lo observó con esos ojos fríos que imponían respeto y miedo a la vez. De que en esta casa hay reglas. Y la primera es confiar en mí. No necesito que andes preguntando a la sirvienta sobre cosas que no te incumben. Alejandro tragó saliva. Ahora estaba seguro, su padre lo vigilaba de cerca. Pero ese control solo aumentaba su desconfianza. Esa tarde, cuando Ernesto salió para atender una reunión en la ciudad, Alejandro aprovechó la oportunidad. Fue directamente al cuarto de servicio, donde encontró a Clara doblando ropa. Clara, necesito que me digas la verdad. ¿Mi madre realmente me abandonó, o pasó algo más? La mujer bajó la mirada, nerviosa, como si supiera que cada palabra podría costarle caro. Después de un largo silencio, tomó aire y susurró. Alejandro, tu madre nunca te dejó por voluntad propia, hubo algo mucho más cruel detrás de todo esto. El corazón del joven se aceleró al escuchar esas palabras. ¿Qué significaba exactamente? Clara se detuvo de golpe, mirando hacia la puerta con temor, como si alguien pudiera escucharla. No puedo decir más aquí, añadió apresurada. Si quieres la verdad, nos veremos mañana al amanecer, en la vieja capilla abandonada del pueblo. Alejandro asintió, con el alma en vilo. Esa promesa de revelación lo mantenía en pie. Pero tampoco sabía que Ernesto tenía ojos y oídos en todas partes y que aquel encuentro podría costar muy caro. El amanecer llegó envuelto en un aire frío y silencioso. Alejandro salió de la mansión en secreto, evitando a los guardias que custodiaban la entrada principal. Caminó por senderos que conocía desde niño, hasta llegar a la vieja capilla abandonada, un edificio de piedra cubierto de enredaderas y con vitrales rotos que dejaban pasar la primera luz del día. Allí estaba Clara, esperándolo con un pañuelo en la cabeza y un rostro preocupado. Apenas lo vio, corrió hacia él. Gracias por venir, Alejandro, dijo con voz entrecortada. He guardado este secreto demasiado tiempo. El muchacho la miró con ansiedad. Dime la verdad, Clara. ¿Qué pasó con mi madre? La mujer respiró hondo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu madre nunca te abandonó. Ella te amaba más que a su propia vida. Fue tu padre, él la apartó de ti. Alejandro se quedó helado. ¿Cómo que la apartó? ¿Qué hizo? Clara apretó las manos del joven. Ella descubrió cosas de los negocios de tu padre, cosas sucias, ilegales. Y cuando quiso denunciarlo, él la silenció. La hizo desaparecer de tu vida, inventando la mentira de que te había dejado. El suelo pareció desmoronarse bajo los pies de Alejandro. La imagen del padre ejemplar que lo había criado se resquebrajaba frente a esa revelación. De pronto, un crujido de ramas los interrumpió. Alejandro giró hacia la entrada de la capilla, y juraría haber visto una sombra espiándolos desde lejos. Su respiración se aceleró. Clara, ¿nos están siguiendo? Ella palideció. No deberíamos estar aquí más tiempo. Si tu padre descubre que te lo conté, mi vida correrá peligro. El corazón de Alejandro latía con fuerza, pero ahora estaba seguro de algo, había comenzado un camino del que ya no podía volver atrás. Alejandro regresó a la mansión con el corazón en llamas. Cada palabra de Clara retumbaba en su cabeza como un eco imposible de apagar. Tu madre nunca te abandonó, fue tu padre quien la apartó.
Al llegar, notó algo extraño. Los guardias lo observaron con más atención que de costumbre, como si hubieran recibido órdenes específicas. Caminó directo a su habitación y cerró la puerta con llave, sintiendo que alguien podía irrumpir en cualquier momento. Esa tarde, Ernesto apareció en el comedor con un humor inusualmente afable. Se sentó frente a su hijo y comenzó a hablar con un tono paternalista. Alejandro, pronto tendrás que aprender a manejar los negocios. Mi imperio no puede caer en manos inexpertas. El joven lo miró, incapaz de ocultar el rencor que crecía en su interior. ¿Y qué pasará si no quiero seguir tus pasos?, preguntó con voz firme. Ernesto lo observó con calma, pero sus ojos destilaban amenaza. No tienes opción, hijo. Todo lo que eres depende de mí. Las palabras de su padre se clavaron como cuchillos. Alejandro ya no veía a un mentor, sino a un tirano que había destruido la única oportunidad que tuvo de crecer con su madre. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido en el jardín. Se asomó por la ventana y vio claramente una figura encapuchada, de pie, entre los árboles, observando hacia su habitación. El joven retrocedió aterrado. ¿Era alguien enviado por Ernesto para vigilarlo? O quizás para silenciarlo, como había hecho con su madre. Sabía que debía actuar con cautela. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también el peligro que lo acechaba en cada sombra de aquella mansión. Al día siguiente, Alejandro despertó con la sensación de que cada rincón de la mansión era una trampa. Decidió actuar con más inteligencia. Si su padre lo vigilaba, debía encontrar aliados discretos, personas que conocieran la verdad y pudieran ayudarlo. Su primera opción fue Clara. La buscó en la cocina, pero no la encontró. Preguntó a otra de las empleadas, quien respondió con voz temblorosa. La señora Clara no volverá a trabajar aquí. Don Ernesto ordenó que se fuera, inmediatamente. El corazón de Alejandro se encogió. Clara había pagado el precio por hablar. La sombra que los vigiló en la capilla no era una ilusión, alguien los había seguido, y su padre ya lo sabía todo. El joven sintió una mezcla de rabia y desesperación. No podía quedarse quieto. Decidió salir de la mansión y dirigirse al pueblo, donde todavía quedaban personas que habían conocido a su madre. Quizá alguno guardaba recuerdos, alguna pista, algo que le permitiera confirmar la verdad. En el mercado, una mujer mayor lo reconoció al instante. Tú eres el hijo de Laura, ¿verdad?, dijo con una sonrisa nostálgica. Alejandro se quedó paralizado. ¿Cómo dijo? ¿Laura, mi madre? La anciana asintió. Sí, Laura, nunca entendí por qué desapareció tan de repente. Ella te quería con locura. Siempre hablaba de ti. Las lágrimas amenazaron con salir de los ojos de Alejandro. Aquello era la prueba viviente de que Clara no había mentido. De pronto, un auto negro se detuvo a pocos metros del mercado. Dos hombres de traje oscuro lo observaron fijamente desde el asiento trasero. Alejandro reconoció el escudo de la empresa de su padre en la puerta del vehículo. La amenaza era clara, no estaba libre ni fuera de la mansión. Su padre controlaba cada uno de sus pasos. Alejandro caminó apresuradamente entre los pasillos del mercado, intentando perder de vista el auto negro que lo acechaba. Su respiración era agitada y sus manos sudaban, pero su corazón estaba más firme que nunca, no se detendría hasta conocer la verdad sobre su madre. La anciana que lo había reconocido lo siguió con pasos cortos y lo tomó del brazo. Muchacho, espera, si de verdad quieres saber de tu madre, ven conmigo. Alejandro la miró con desconfianza, pero la sinceridad en sus ojos lo convenció. La mujer lo llevó hasta una pequeña casa de adobe, con paredes cubiertas de fotografías antiguas y un aroma a flores secas. Allí, sacó de una caja de madera una imagen enmarcada, era una foto de una mujer joven, con una sonrisa luminosa y un collar idéntico al que Alejandro había visto en el cajón secreto de la biblioteca. Esta era Laura, tu madre. Era una mujer bondadosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Alejandro acarició la foto con ternura, mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué desapareció?, preguntó con la voz quebrada. La anciana bajó la mirada. Ella empezó a hablar demasiado sobre los negocios de tu padre. Decía que lo que hacía no era justo, que había familias destruidas por sus decisiones. Poco después, dejó de venir. Nadie volvió a verla.
La rabia de Alejandro creció como un incendio. Ya no era una sospecha, su padre había destruido la vida de su madre y lo había engañado durante años. Pero mientras guardaba la foto en su bolsillo, escuchó el rugido de un motor afuera. El mismo auto negro se había estacionado frente a la casa, y los hombres de traje oscuro bajaban lentamente, con una expresión intimidante. Alejandro entendió de inmediato, ya no estaba a salvo en ningún lugar. El corazón de Alejandro latía como un tambor en medio de la pequeña casa de adobe. La anciana lo miró aterrada al escuchar los pasos pesados acercarse a la puerta. «Son ellos», murmuró. «Vienen por ti». Alejandro no tuvo tiempo de pensar demasiado. La mujer abrió una trampilla oculta en el suelo, un viejo sótano donde guardaba herramientas. «Métete aquí, rápido». Sin discutir, Alejandro descendió al oscuro escondite mientras la anciana cerraba la compuerta y volvía a colocar una alfombra encima. Segundos después, la puerta de la casa se abrió de golpe. Dos hombres de traje negro irrumpieron con autoridad. «Buscamos al muchacho», dijo uno, con voz grave. «Sabemos que vino aquí». La anciana tembló, pero se mantuvo firme. «Aquí no ha venido nadie. Solo soy una vieja que vive sola». Los hombres registraron la casa con brusquedad, tirando muebles y revisando cada rincón. Uno de ellos incluso se acercó al lugar donde estaba la trampilla, pero en ese instante sonó su teléfono. «Sí, señor». «Entendido. Vamos para allá». Con un gesto, los dos salieron de la casa y se subieron al auto, perdiéndose entre el polvo del camino. En el sótano, Alejandro apenas podía respirar del miedo. Cuando la anciana levantó la trampilla y lo ayudó a salir, sus piernas temblaban. «Debes ser más cuidadoso, hijo», le dijo ella con ternura. «Tu padre no se detendrá hasta asegurarse de que sigas creyendo sus mentiras». Alejandro apretó los puños, decidido. «No me rendiré. Si mi madre sigue viva, la encontraré, y si no lo está, descubriré qué le hizo mi padre». Con esas palabras, comenzó a forjarse en él un nuevo propósito, desenmascarar a Ernesto cueste lo que cueste. Con la foto de su madre guardada en el bolsillo y el recuerdo del escape aún latiendo en sus venas, Alejandro regresó al pueblo tratando de pasar desapercibido. El auto negro ya no estaba a la vista, pero sabía que su padre lo mantenía bajo vigilancia constante. Caminando entre callejones, encontró una pequeña imprenta con el letrero desgastado, archivos y registros del pueblo. Algo le dijo que allí podría hallar respuestas. Entró, y tras el mostrador, un hombre de lentes gruesos lo recibió con indiferencia. «¿Qué buscas, muchacho?» Alejandro dudó un instante, pero se atrevió. «Quiero información sobre una mujer, se llamaba Laura. Vivió aquí hace 16 años». El hombre lo miró fijamente, sorprendido. «¿Laura? Claro que la recuerdo, fue muy querida por todos». «Espera un momento». Sacó un registro polvoriento y comenzó a hojearlo. Tras unos minutos, encontró un documento. Lo entregó con cuidado, era un acta de nacimiento. El nombre de la madre era Laura. Y el del padre también aparecía allí, Ernesto Ramírez. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. No solo estaba confirmando su vínculo, sino que aquel papel contenía anotaciones marginales, una denuncia iniciada por Laura contra Ernesto por fraude y corrupción, y que había quedado archivada sin resolución. Esa mujer estaba decidida a enfrentarlo, dijo el archivista con un dejo de tristeza, pero un día dejó de venir. Nunca más supimos de ella. El joven apretó el documento con fuerza. Ahora tenía pruebas de que su madre jamás lo había abandonado y de que Ernesto había hecho todo lo posible por borrar su memoria. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de pasos apresurados lo alertó. Miró hacia la puerta y vio a los mismos hombres de traje oscuro entrando en la imprenta, con los ojos puestos directamente en él. El corazón de Alejandro dio un brinco. Los hombres de traje entraron con pasos firmes, cerrando la puerta de la imprenta detrás de ellos. El archivista lo miró con pánico, como entendiendo que había revelado demasiado. «Se acabó el juego, muchacho», dijo uno de los hombres con voz grave. «Tu padre quiere hablar contigo, ahora». Alejandro retrocedió instintivamente, apretando contra su pecho el acta de nacimiento y la denuncia de su madre. Aquellos papeles eran su única arma. «No pienso irme con ustedes», respondió con un hilo de valentía que le brotó de lo más profundo.
Uno de los hombres dio un paso al frente, con una sonrisa burlona. No tienes opción, niño. El archivista, temblando, intervino. Déjenlo en paz. Aquí no pueden obligarlo. El hombre lo empujó con violencia, haciéndolo caer contra una estantería de libros. Alejandro sintió una ira repentina, no solo estaban destruyendo la memoria de su madre, ahora también lastimaban a inocentes. De un salto, corrió hacia la parte trasera de la imprenta, donde había visto una puerta lateral. Los hombres lo siguieron entre gritos, volteando mesas y papeles. Alejandro logró salir a un callejón estrecho, corriendo con todas sus fuerzas. El aire frío le cortaba los pulmones, pero no se detuvo. Sabía que si lo atrapaban, su padre nunca le permitiría volver a buscar la verdad. Giró por una esquina y se escondió detrás de un contenedor de madera, conteniendo la respiración mientras los pasos resonaban cada vez más cerca. Uno de los hombres murmuró: Ernesto no va a estar contento si lo perdemos. Alejandro cerró los ojos, rogando que no lo descubrieran. Pero sabía que esta huida era solo el comienzo de una batalla mucho más peligrosa. El silencio del callejón era sofocante. Alejandro apenas respiraba, con el acta apretada contra su pecho como si fuera un escudo. Los hombres de Ernesto pasaron de largo, corriendo hacia la otra esquina. Cuando los perdió de vista, salió de su escondite y se adentró más en las calles del pueblo. Avanzó hasta una plaza pequeña, donde se dejó caer en una banca de piedra. El peso de todo lo que había descubierto lo estaba destrozando por dentro. Su padre no solo había mentido, había destruido la vida de su madre y ahora lo perseguía como si fuera un enemigo. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó una voz grave. Alejandro levantó la mirada y vio a un hombre mayor, de rostro curtido por los años, vestido con ropa sencilla pero limpia. Sus ojos transmitían una mezcla de dureza y compasión. No, no estoy bien, confesó Alejandro, con lágrimas contenidas. Descubrí algo terrible sobre mi padre y ahora me quieren silenciar. El hombre se sentó a su lado. Sé quién eres, dijo con calma. Eres el hijo de Ernesto Ramírez. Alejandro se tensó, preparado para huir, pero el anciano levantó una mano tranquilizadora. Tranquilo. Yo conocí a tu madre, Laura. Ella era una buena mujer, y yo intenté ayudarla cuando quiso denunciar a tu padre. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿Qué sabe de ella? Por favor, dígame dónde está. El anciano bajó la mirada con pesar. Lo único que sé es que desapareció en circunstancias muy extrañas. Pero yo guardé copias de algunos documentos que ella me dio, pruebas de lo que Ernesto estaba haciendo. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Ese hombre podía ser la clave para desmontar el imperio de mentiras de su padre. Pero antes de que pudiera responder, un disparo resonó a lo lejos. La gente en la plaza gritó y corrió despavorida. El anciano se levantó de golpe, mirando alrededor con tensión. Nos han encontrado, susurró. No tenemos mucho tiempo. El eco del disparo aún resonaba en la plaza cuando el anciano tomó a Alejandro del brazo y lo arrastró hacia una calle lateral. El muchacho apenas podía seguirle el ritmo, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Rápido, por aquí, ordenó el hombre, que parecía conocer cada rincón del pueblo como la palma de su mano. Doblaron por callejones estrechos, cruzaron un puente de madera y llegaron a una vieja bodega abandonada. El anciano cerró la puerta tras ellos y encendió una lámpara de aceite. Aquí estaremos seguros por un momento. Alejandro, aún jadeante, lo miró con desesperación. Necesito saber todo lo que sabe sobre mi madre. No puedo seguir viviendo con estas mentiras. El hombre se presentó. Me llamo Julián. Fui abogado en este pueblo. Tu madre confió en mí porque sabía que yo no me vendía al dinero de tu padre. Ella me entregó copias de contratos, facturas falsas y hasta testimonios de empleados que Ernesto había arruinado. Sacó de un viejo maletín unos papeles amarillentos y se los mostró. Alejandro los tomó con manos temblorosas, eran pruebas contundentes, nombres de empresas fantasmas, cuentas ocultas en el extranjero, todo escrito con la letra de su madre al pie de cada documento. Las lágrimas rodaron por el rostro del joven. Ella luchó por mí, por la verdad, y yo crecí creyendo que me había abandonado. Julián lo miró con seriedad. Tu madre fue valiente, Alejandro.
Pero Ernesto era demasiado poderoso. La última vez que la vi, me dijo que si algo le pasaba, debías conocer la verdad algún día. Un nudo en la garganta apretó al muchacho. Por primera vez en su vida, sintió orgullo y amor por esa madre que le habían arrebatado. Pero antes de que pudiera asimilarlo, se escucharon golpes fuertes en la puerta de la bodega. Voces graves gritaban desde afuera. Sabemos que están ahí. Entréguenos los documentos. Alejandro apretó los papeles contra su pecho, con los ojos encendidos de determinación. Sabía que había comenzado una guerra contra su propio padre. Los golpes en la puerta de la bodega retumbaban como martillazos. Alejandro y Julián se miraron, conscientes de que tenían apenas segundos antes de que los hombres de Ernesto derribaran la entrada. «Rápido, por aquí», susurró Julián, señalando una trampilla en el suelo cubierta con cajas viejas. Con esfuerzo, la levantaron y descendieron por una escalera de hierro oxidado que conducía a un túnel subterráneo. Apenas bajaron, la puerta principal de la bodega estalló bajo la fuerza de los hombres de traje. El eco de sus voces resonó mientras revisaban el lugar. «Busquen los documentos. Deben estar aquí», gritó uno. Alejandro y Julián avanzaron a tientas por el túnel oscuro, con la lámpara apenas iluminando el camino. El olor a humedad era intenso y las ratas corrían entre las sombras, pero eso no detuvo al muchacho, en sus manos llevaba las pruebas que podían revelar al mundo quién era realmente su padre. ¿A dónde lleva este túnel?, preguntó Alejandro con el corazón latiendo a toda velocidad. A las afueras del pueblo, a un viejo molino abandonado. Lo construyeron hace décadas, casi nadie sabe que todavía existe la salida, respondió Julián. De pronto, escucharon ruidos detrás de ellos, pasos apresurados descendiendo también por la trampilla. «¿Nos siguen?», dijo Alejandro en voz baja, apretando los papeles contra su pecho. Julián lo empujó hacia adelante. «Corre, muchacho. No podemos dejar que te atrapen. Tú eres la única esperanza de que la verdad salga a la luz». El eco de las voces enemigas se acercaba cada vez más. El túnel se volvió una carrera desesperada contra la oscuridad y contra el destino mismo. Alejandro sentía que cada paso lo alejaba de la vida que conocía y lo acercaba a un futuro incierto, lleno de peligro, pero también de justicia. El aire húmedo del túnel parecía sofocar a Alejandro, pero siguió corriendo con todas sus fuerzas. Julián lo animaba desde atrás, aunque sus pasos eran más pesados por la edad. El eco de los perseguidores retumbaba, cada vez más cerca. Finalmente, distinguieron un resplandor tenue al final del pasadizo. Era la salida. Con un último esfuerzo, empujaron una compuerta oxidada y emergieron al exterior, un terreno cubierto de hierbas altas, frente al viejo molino abandonado. Alejandro respiró el aire fresco con desesperación, pero no hubo tiempo de descanso. A lo lejos, vio como dos siluetas salían del túnel detrás de ellos. «Corre al molino», gritó Julián. Entraron en el edificio en ruinas, lleno de polvo y maderas podridas. Allí, Julián cerró otra puerta lateral y trabó el acceso con un tablón. «Aquí podemos resistir un poco más», dijo entre jadeos. Alejandro miró los documentos que aún sostenía. Las manos le temblaban, pero una chispa de determinación brillaba en sus ojos. «Julián, ya no se trata solo de descubrir la verdad, se trata de exponer a mi padre ante todos». El viejo abogado lo miró con aprobación. «Eso mismo pensaba tu madre. Si logramos sacar estas pruebas de aquí, Ernesto no podrá seguir escondiéndose tras su riqueza». Alejandro apretó los dientes. «Entonces no basta con huir. Debemos actuar. Necesitamos un plan». En ese instante, un golpe seco retumbó en la puerta del molino. Los hombres de Ernesto habían llegado. Las tablas comenzaron a crujir bajo la fuerza de sus embestidas. El joven cerró los ojos, respiró profundo y murmuró: «Papá, pronto todos sabrán quién eres en realidad». Los golpes contra la puerta del molino retumbaban como truenos. Alejandro y Julián retrocedieron, buscando desesperadamente otra salida. El viejo edificio crujía, como si también temiera derrumbarse bajo la violencia de aquellos hombres. «Por aquí», dijo Julián, señalando una escalera de madera que llevaba al piso superior. Subieron a toda prisa, mientras los tablones de la entrada cedían poco a poco. Desde arriba, podían ver el polvo levantarse con cada embestida.
Alejandro se asomó por una ventana rota, al otro lado del molino, un río angosto corría con fuerza. Si saltamos, podríamos dejarnos llevar por la corriente, dijo el joven, con el corazón acelerado. Julián dudó, pero no había tiempo. La puerta principal estalló en 1000 pedazos y 3 hombres de traje irrumpieron armados. «Entréguennos los papeles», rugió uno. Alejandro sostuvo los documentos contra su pecho, y con voz temblorosa pero firme respondió. «Tendrán que matarme primero». Los hombres comenzaron a subir la escalera. Julián lo empujó hacia la ventana. «Ve, Alejandro. Yo los detendré». «No», gritó el muchacho, pero Julián ya había tomado un trozo de madera como arma improvisada. Alejandro, con lágrimas en los ojos, se subió al alféizar de la ventana. Los hombres se abalanzaban sobre Julián y el ruido de la pelea llenaba el molino. Sin pensarlo más, el joven saltó hacia el río. El impacto fue brutal, el agua helada lo envolvió por completo, arrastrándolo con violencia entre rocas y espuma. Luchaba por mantenerse a flote, pero en su mano aún sostenía los papeles, empapados pero intactos. Cuando logró asomar la cabeza para respirar, vio por última vez la silueta de Julián resistiendo dentro del molino. Su sacrificio quedaría grabado en su memoria para siempre. Alejandro se dejó llevar por la corriente, mientras juraba en silencio que la verdad de su madre y de Julián no se perdería jamás. El agua helada golpeaba el cuerpo de Alejandro mientras la corriente lo arrastraba río abajo. Tragó agua varias veces, pero no soltó los documentos. Era lo único que lo mantenía conectado a su madre y a la verdad. Después de varios minutos de lucha, logró aferrarse a unas raíces que sobresalían de la orilla. Con un esfuerzo desesperado, se arrastró fuera del agua, jadeando, empapado y exhausto. Caminó tambaleante entre los árboles hasta encontrar una cabaña humilde, escondida en medio del bosque. Golpeó la puerta con los nudillos temblorosos. Una mujer de mediana edad abrió, con expresión sorprendida. «Dios mío, estás empapado». «¿Qué te pasó, hijo?». Alejandro apenas podía hablar. «Por favor, necesito ayuda». La mujer lo dejó entrar sin dudar. Lo envolvió en una manta seca y le dio una taza de té caliente. Sus ojos, sin embargo, se quedaron fijos en los papeles mojados que el joven protegía con celo. «Eso que llevas parece importante», comentó con cautela. Alejandro dudó un instante, pero decidió confiar. «Son pruebas contra mi padre. Él le hizo algo a mi madre. Y ahora me persigue para que nunca se sepa la verdad». La mujer lo miró en silencio, como si procesara cada palabra. Finalmente, suspiró. «Escucha, yo trabajé en la empresa de tu padre hace muchos años. Vi cosas oscuras, contratos falsos, amenazas. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Si tienes pruebas, debes protegerlas con tu vida». Alejandro la miró con sorpresa y esperanza. «¿Podría ayudarme?». «No puedo hacerlo solo». La mujer asintió lentamente. «Conozco a alguien que aún podría apoyarte. Era amigo de tu madre. Vive en la ciudad, lejos de aquí. Pero debes tener cuidado, tu padre tiene ojos en todas partes». El joven apretó los dientes. Su camino se volvía más peligroso, pero también más claro. Debía llegar a esa persona, cueste lo que cueste. Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir en la cabaña. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Julián enfrentando a los hombres de Ernesto, sacrificándose para que él pudiera escapar. El peso de esa pérdida lo llenaba de rabia, pero también de una fuerza nueva, ya no podía detenerse. Al amanecer, la mujer que lo había rescatado le entregó ropa limpia y una mochila con algo de comida. «Tendrás que viajar en autobús hasta la ciudad», le dijo. «Allí encontrarás a Martín, un periodista que fue muy cercano a tu madre. Él siempre creyó en su inocencia». Alejandro la miró con gratitud. «Gracias, si mi madre confió en él, yo también lo haré». Con los papeles protegidos dentro de la mochila, caminó hasta la estación del pueblo. Tomó el primer autobús hacia la capital, mezclándose entre los pasajeros como un muchacho común. Pero por dentro, sabía que llevaba un secreto que podía derrumbar a uno de los hombres más poderosos del país. El trayecto fue largo. A través de la ventana,
veía los campos y montañas pasar, mientras en su mente se repetía una sola pregunta: ¿hasta dónde llegaría Ernesto para mantener sus mentiras ocultas? Al llegar a la ciudad, la magnitud del reto lo abrumó. Rascacielos, calles abarrotadas, autos pitando, era el territorio perfecto para perderse, pero también el terreno donde su padre tenía mayor control. Preguntando en pequeños cafés y librerías, Alejandro logró dar con la dirección de Martín. Un edificio antiguo, con una placa oxidada que decía, prensa libre. Respiró hondo y subió las escaleras. Cuando la puerta se abrió, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante lo observó sorprendido. ¿Quién eres?, preguntó Martín. Alejandro sacó los documentos de su mochila y los sostuvo frente a él. Soy el hijo de Laura, vengo a terminar lo que ella empezó. Los ojos de Martín se abrieron con asombro. Por primera vez en años, alguien pronunciaba ese nombre en su oficina. Martín dejó caer los lentes sobre el escritorio, incapaz de apartar la mirada de aquel muchacho que mencionaba el nombre de Laura con tanta convicción. ¿Dijiste que eres su hijo?, preguntó incrédulo. Alejandro asintió, con las manos aún temblorosas. Me criaron con la mentira de que mi madre me abandonó. Pero descubrí que fue mi padre quien la apartó, y quizás algo peor. El periodista lo hizo pasar y cerró la puerta con llave. Su oficina estaba cubierta de estanterías llenas de carpetas, fotografías y periódicos antiguos. Tu madre fue una mujer valiente. Ella vino a mí con pruebas de lo que Ernesto estaba haciendo. Me pidió ayuda para publicarlas. Pero antes de que pudiéramos hacerlo, desapareció. Alejandro sacó los documentos empapados que había rescatado del molino y los extendió sobre la mesa. Martín los revisó con atención, y sus ojos se encendieron. Estos son los mismos contratos que ella me mostró, pero aquí hay algo más. Señaló una hoja con anotaciones en los márgenes. Es su letra, sin duda. El joven lo observaba con el corazón en un puño. ¿Cree que ella aún está viva? Martín guardó silencio unos segundos. Luego sacó un sobre de una gaveta y lo abrió. Adentro había una fotografía borrosa de una mujer encadenada, tomada aparentemente en secreto. Un informante me envió esto años después de su desaparición. Nunca supe si era real, pero ahora, mirándote, la semejanza es innegable. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Si aquella foto era cierta, su madre no había muerto, había estado cautiva todo ese tiempo. De pronto, el teléfono de Martín sonó. Contestó con desconfianza, y su rostro se tensó de inmediato. Colgó en seco y miró a Alejandro con urgencia. Nos descubrieron. Ernesto sabe que estás aquí. El rostro de Martín se endureció al colgar el teléfono. Cerró las cortinas de la oficina y habló en voz baja, casi en un susurro. Tenemos poco tiempo. Ernesto tiene contactos en todas partes. Si sabe que viniste a mí, pronto estarán aquí. Alejandro lo miró con el corazón encogido. ¿Qué hacemos? No puedo perder las pruebas, y menos ahora que sé que mi madre podría estar viva. Martín abrió un cajón y sacó un pequeño dispositivo USB. Digitalizaremos todo. Si nos atrapan, al menos la información quedará segura. Rápidamente comenzó a escanear los documentos, mientras Alejandro observaba por la ventana. En la calle, un auto negro se estacionaba lentamente frente al edificio. Los mismos hombres que lo habían perseguido en el pueblo bajaron del vehículo, revisando la entrada con ojos de cazadores. Ya están aquí, dijo Alejandro, con el pulso acelerado. Martín guardó el USB en el bolsillo interior de su chaqueta y le entregó los documentos al joven. Escúchame bien. Si algo me pasa, corre sin mirar atrás. Tu madre merece ser encontrada, y la verdad debe salir a la luz. Los pasos retumbaron en la escalera del edificio. Sin pensarlo, Martín abrió una puerta trasera que daba a un pasillo de servicio. Por aquí. Corrieron entre tuberías y paredes húmedas hasta llegar a una salida lateral que daba a un callejón lleno de grafitis. Pero justo cuando respiraron con alivio, una voz grave los detuvo. Se acabó el juego, Alejandro. Frente a ellos, rodeados por las sombras de los edificios, estaban 3 hombres armados. La emboscada era total. El joven apretó los documentos contra su pecho, y en su mirada no había miedo, sino furia. Sabía que estaba a punto de enfrentarse al momento más peligroso de su vida.
Los hombres armados avanzaron lentamente, cerrando el callejón como si fuese una jaula. Alejandro apretó los documentos contra su pecho, mientras Martín se ponía frente a él, dispuesto a protegerlo. No tienen por qué hacer esto, dijo el periodista con voz firme. Lo que Ernesto esconde saldrá a la luz tarde o temprano. Uno de los hombres rió con desprecio. No entiendes, viejo, nosotros no estamos aquí solo por los papeles. Nuestro jefe quiere al chico. Alejandro sintió un escalofrío. En ese instante, una limusina negra se detuvo al final del callejón. De la puerta trasera bajó un hombre de porte imponente, con traje impecable y mirada de hielo, Ernesto Ramírez en persona. El corazón de Alejandro se encogió. Por primera vez, veía a su padre sin máscaras, rodeado de matones, en un escenario que revelaba su verdadera naturaleza. Hijo, dijo Ernesto con voz grave, caminando hacia él. Me duele que hayas llegado tan lejos. Todo lo que hice fue para protegerte. Alejandro lo miró con rabia contenida. ¿Protegerme? Me mentiste toda mi vida. Me dijiste que mamá me abandonó, cuando en realidad tú la alejaste, o peor. Ernesto frunció el ceño, y por un instante su máscara de frialdad se quebró. Tu madre era una amenaza. Quería destruir todo lo que construí. No entiendes el sacrificio que hice por ti. Martín intervino, alzando la voz. Lo único que has construido es un imperio de corrupción y dolor. El empresario levantó la mano, y los hombres apuntaron sus armas. Calla, viejo entrometido. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En ese instante comprendió que el verdadero enemigo no era un extraño poderoso, era su propio padre. Y justo cuando todo parecía perdido, una voz femenina, frágil pero firme, resonó desde la otra esquina del callejón. Basta, Ernesto. Alejandro volteó con los ojos abiertos de par en par. Allí, apoyada en el brazo de una mujer que la ayudaba a caminar, estaba Laura, su madre, viva, aunque debilitada. El tiempo pareció detenerse. Alejandro no podía creer lo que veía, aquella mujer de rostro cansado, con cicatrices en la piel y lágrimas en los ojos, era su madre, Laura, viva. Mamá. Susurró, con la voz quebrada. Laura extendió los brazos temblorosos. Hijo, nunca te abandoné. El rostro de Ernesto se tensó, sus ojos llenos de furia al ver que su secreto más oscuro se había revelado. ¿Cómo es posible? Se suponía que nunca volverías a aparecer. Rugió, mirando con odio a la mujer que lo enfrentaba. Laura avanzó con pasos débiles, sostenida por la amiga que la acompañaba. Me encerraste, Ernesto, me robaste a mi hijo, mi vida. Pero no lograste matarme, aunque lo intentaste. Y ahora todo el mundo sabrá quién eres. Alejandro corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sintiendo que por fin recuperaba la parte de su vida que le habían arrebatado. Las lágrimas caían sin control, pero su corazón estaba encendido de valentía. Martín levantó los documentos. La verdad está en nuestras manos. Y ahora, con Laura viva, tu imperio de mentiras se derrumba. Ernesto, cegado por la rabia, sacó un arma de su chaqueta y la apuntó directamente contra ellos. Nadie me quitará lo que construí. Prefiero destruirlos antes que verlos juntos. Los hombres de traje dudaron un instante. Algunos bajaron la mirada, incómodos, como si presenciaran un límite que jamás pensaron cruzar. Alejandro se interpuso entre su madre y el arma de su padre. Si quieres destruirnos, tendrás que matarme a mí primero. El silencio se hizo eterno. Laura gritó con desesperación. Ernesto, basta. Ya has hecho suficiente daño. La tensión en el callejón era insoportable. Todos sabían que el próximo movimiento definiría el destino de la familia y el de la verdad. El silencio era tan denso que Alejandro podía escuchar los latidos de su propio corazón. Frente a él, el cañón del arma brillaba en las manos de Ernesto, tembloroso por primera vez en muchos años. Apártate, Alejandro. Rugió el millonario. No entiendes lo que está en juego. El joven dio un paso adelante, interponiéndose aún más entre su madre y su padre. Sí entiendo, papá. Lo que está en juego es tu orgullo, tu ambición, tu imperio construido sobre mentiras. Yo no seré parte de eso. Los hombres de Ernesto se miraban entre sí, desconcertados.
La autoridad del millonario parecía resquebrajarse frente a la valentía del muchacho. Martín levantó la voz, con firmeza. Ernesto, si disparas ahora, no solo perderás a tu hijo. Perderás cualquier rastro de poder. La verdad ya salió de tus manos. El empresario apretó los dientes. Sus ojos se humedecieron, una mezcla de rabia y dolor. Todo lo hice por ti, Alejandro, para que nunca te faltara nada. Alejandro negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo único que me faltó, fuiste tú siendo un padre de verdad. Y mi madre, a quien me arrebataste. Laura sollozó al escuchar esas palabras. Ernesto bajó ligeramente el arma, confundido, luchando entre su obsesión por el poder y el vínculo con su hijo. Pero de pronto, uno de sus propios hombres habló con voz firme. Señor, esto ya no tiene sentido. No podemos seguir obedeciéndolo. Ernesto volteó furioso, pero ese segundo de distracción fue suficiente. Martín aprovechó para empujar un contenedor metálico cercano, haciendo que el ruido distrajera aún más a los matones. Alejandro, con el corazón desbordando valentía, se lanzó hacia su padre y sujetó el arma, forcejeando con él. La tensión llegó a su punto máximo. Un disparo retumbó en el callejón. El eco del disparo retumbó entre las paredes del callejón, seguido por un silencio sepulcral. Alejandro abrió los ojos con miedo, palpándose el pecho, estaba ileso. Giró lentamente y vio a su padre, Ernesto, con el arma aún en la mano, pero con la expresión desencajada. El disparo había impactado en el suelo, a pocos centímetros de ellos. Ernesto respiraba agitado, sus manos temblaban como nunca antes. No había podido dispararle a su propio hijo. Laura corrió y abrazó a Alejandro, temblando. Gracias a Dios estás bien. Ernesto dio un paso atrás, con la mirada perdida. Por primera vez, se veía derrotado, no por un rival de negocios, sino por la fuerza moral de su propia familia. Yo solo quería protegerte, murmuró, con la voz quebrada. Pero terminé destruyéndolo todo. Alejandro lo miró con lágrimas en los ojos, mezcla de odio, dolor y compasión. Lo único que necesitaba era la verdad, papá. Y tú me la negaste toda mi vida. Martín se adelantó, sujetando el USB en alto. La justicia hará lo que corresponde, Ernesto. Tus secretos ya no podrán permanecer ocultos. Los hombres de traje bajaron las armas. Algunos incluso se apartaron, como si renunciaran a seguir las órdenes de un hombre derrotado. Ernesto cayó de rodillas en medio del callejón, con el rostro hundido entre las manos. Su imperio de poder y mentira se desmoronaba frente a todos, y lo único que le quedaba era el peso insoportable de su culpa. Alejandro sostuvo la mano de su madre con fuerza. Habían sobrevivido, y aunque la batalla aún no estaba del todo ganada, sabía que lo peor había quedado atrás. Los primeros rayos de sol iluminaron el callejón, como un símbolo de un nuevo comienzo. Alejandro, con la mano de su madre entre las suyas, caminó lentamente hacia la salida. Martín lo seguía de cerca, con el USB que contenía todas las pruebas listas para ser entregadas a la justicia y a la prensa. Los hombres de Ernesto ya no los detenían. Algunos se apartaban con vergüenza, otros con un silencio resignado. El poder del millonario se había derrumbado, no por un rival, sino por la verdad que tanto había intentado ocultar. Ernesto, aún de rodillas, levantó la mirada hacia su hijo. Sus ojos, antes fríos e imponentes, ahora estaban llenos de lágrimas. Perdóname, Alejandro. Perdóname por haberte mentido, por haber destruido lo único puro que teníamos. El joven lo observó en silencio. El odio había marcado cada paso de su camino, pero en su interior entendía que cargar con rencor solo perpetuaría la cadena de dolor. No sé si algún día podré perdonarte, papá, respondió con voz firme. Pero sí sé que no repetiré tus errores. La verdad y la justicia siempre serán más fuertes que el poder y la mentira. Laura abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. Había sobrevivido al horror, y ahora, al fin, podía recuperar el tiempo perdido con él. Semanas después, la historia de Ernesto Ramírez estaba en todos los periódicos: corrupción, fraudes, desapariciones, todo salió a la luz. Y en medio de aquella tormenta mediática, la imagen que dio esperanza a muchos fue la de un joven abrazando a su madre, demostrando que ni el dinero ni la mentira podían destruir el vínculo más fuerte, el del amor verdadero.
Moraleja, las mentiras, por grandes que sean, tarde o temprano se derrumban. La verdad puede doler, pero siempre es el camino hacia la libertad. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte te impactó más. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo relatos llenos de verdad, esperanza y emoción. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más corazones.